Vía corticoespinal o vía piramidal. Se le denomina corticoespinal porque se dirige de la corteza a la médula espinal, específicamente hacia las astas anteriores de la médula espinal y de ahí como segunda motoneurona al músculo estriado o músculo esquelético. También se le denomina vía piramidal porque inicia en la quinta capa de la corteza cerebral, allí donde se encuentran las células gigantes de Bex o células piramidales, de ahí su nombre. Recordemos que la corteza cerebral está compuesta por 6 capas: la capa molecular, granular externa, piramidal externa, granular interna, piramidal interna y multiforme. La capa 5 representa la capa piramidal interna y es allí donde se encuentran las células gigantes de Bex o células piramidales. Esta vía está representada el 30% por el área motora primaria, área 4 de Brodmann, el otro 30% por el área 6 de Brodmann, que componen el área motora secundaria, que está compuesta por el área premotora y el área motora suplementaria. También conforman esta vía el área somatosensorial primaria, área 1, 2 y 3 del lóbulo parietal, así como el área 5 del lóbulo parietal, que representa el área somatosensorial secundaria, así como también el área 7. Esta representación del lóbulo parietal está dada por aproximadamente el 40% y controla sensibilidad, propiocepción, tacto fino, dolor, temperatura. Posteriormente, del control motor, desciende por la corona radiada y se dirige hacia el brazo posterior de la cápsula interna. La representación de las fibras rostrales están más hacia medial, o sea, hacia la rodilla, y la representación de las fibras más caudales están más hacia lateral. Así tenemos que podemos diferenciar una paresia proporcionada o desproporcionada. Si la paresia es desproporcionada, generalmente la afectación puede encontrarse en el brazo posterior de la cápsula interna por la confluencia de las fibras. Si la paresia es desproporcionada, generalmente la lesión pudiera presentarse más a nivel de la corteza por la representación del homúnculo de Penfield. Posteriormente, estas fibras descienden y se dirigen hacia el mesencéfalo. En el mesencéfalo podemos dividir el mesencéfalo en 5 partes. Las 3/5 partes es por ahí por donde pasa este fascículo, por las 3/5 partes mediales. La representación rostral va más hacia medial y la representación más caudal va hacia lateral. Luego el fascículo desciende, mesencéfalo, protuberancia y bulbo, y cuando ya va a cambiar de bulbo a médula espinal o de médula oblonga a médula espinal, ocurre la decusación piramidal, presentando así una decusación del tracto corticoespinal lateral, que representa aproximadamente el 75 a 80% de las fibras, 90% para algunas literaturas. Hay un tracto que no desciende, unas fibras que no decusan, y entonces van a formar el tracto corticoespinal anterior, que representan aproximadamente el 10 al 20% para algunas literaturas. El tracto corticoespinal lateral me va a inervar los músculos de las extremidades y el tracto corticoespinal anterior me va a inervar los músculos de tronco y los músculos proximales. Tenemos entonces así que pudiera presentarse un síndrome de motoneurona superior y un síndrome de motoneurona inferior, según se afecte una u otra motoneurona. Tenemos entonces signos como atrofia. La atrofia generalmente va a presentarse de manera grave en síndrome de motoneurona inferior, porque se afecta la inervación del músculo per se como tal, tendiendo así a presentar atrofia grave. En cuanto a motoneurona superior, generalmente no existe atrofia o la atrofia es leve, porque la que se dañó fue la primera motoneurona. Por consiguiente, el músculo queda inervado, pero sin estimulación de la primera. Entonces, la atrofia generalmente se presenta de manera leve o no existe. En cuanto a las fasciculaciones, es más común en el síndrome de motoneurona inferior, porque se afecta la inervación del músculo y las fibras que controlan el temblor. Por consiguiente, en síndrome de motoneurona inferior pudieran encontrarse fasciculaciones. No así en el síndrome de motoneurona superior, que generalmente no existen fasciculaciones. En cuanto al tono muscular, en el síndrome de motoneurona superior generalmente se encuentra espástico. Hay una rigidez espástica. En este caso, el paciente puede presentar un síndrome que se llama, un signo que se llama signo de navaja sevillana. Y este representa el reflejo miotático inverso. Este consiste en que al realizar el movimiento del brazo del paciente, al vencer el arco reflejo y con la espasticidad que va presentando el paciente, al llegar al punto final, el músculo se relaja y suelta. A esto se le llama reflejo miotático inverso y representa la espasticidad que presenta el paciente en el síndrome de motoneurona superior.
Por su parte, en el síndrome de motoneurona inferior, generalmente el tono muscular está débil o está flácido. En cuanto a la distribución de la debilidad, generalmente motoneurona superior es una distribución piramidal o regional. En cuanto a motoneurona inferior, generalmente es una distribución distal y segmentaria. En cuanto a los reflejos, en el síndrome de motoneurona superior hay hiperreflexia y en motoneurona inferior generalmente hay hiporreflexia o arreflexia. Por su parte, tenemos también que en el síndrome de motoneurona superior podemos encontrar signos de liberación piramidal como el signo de Babinski o succedáneos, y en motoneurona inferior generalmente no hay signos de liberación piramidal.